Ahora sí, para la tele. Está. Estamos. Entonces vamos a comenzar nuestra reunión dominical. ¿Cómo están los niños para entrar a su escuela dominical? Bien. ¿Los jóvenes? Eso. Va a ser una clase espectacular. Y bueno, y nosotros acá vamos a seguir estudiando el libro. Bien. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Estamos allá, ¿cierto? En el capítulo 21. Vamos a orar para comenzar. Gracias, Señor, porque abrimos nuestras Biblias esperando de ti tu voz, tu consejo, tus verdades, todo aquello que tú tienes para nosotros en tu bondad, en tu misericordia, en tu gracia. Porque en tu palabra encontramos salvación, encontramos rectitud, encontramos consejo para vivir nuestras vidas, encontramos absolutamente todo. Tu palabra es suficiente para nosotros. Rogamos por este tiempo que nos bendigas, que nos enseñes en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, los niños, los jóvenes pueden pasar a sus clases. Nosotros nos quedamos acá con la Biblia abierta donde les dije, Lucas 21. El domingo pasado, recuerda que estuvimos viendo muchos días atrás, ¿cierto? Lucas 21, bien, no, pero el tema, ¿ok? Y básicamente no se van a acordar, pero el título era Tiempos de angustia. ¿Por qué? Porque comienza a narrarse lo que va a pasar en la tribulación y van a ser tiempos de Los veo súper atentos. Angustia, muy bien. Estamos a fin de año, sé que estamos cansados, pero tenemos que abrir los ojos porque lo que vamos a ver hoy, que se llama El Señor viene, ah, vamos a de alguna manera tener una especie de paseo en la Biblia para descubrir que Dios ha dicho esto desde el principio y lo sigue diciendo hasta el final. Si hay algo importante en la vida del hombre, si hay algún hecho importante en la historia del universo, es que Cristo viene a reinar. Él es el rey de su creación. Y hay una fecha, que nosotros no sabemos cuál es, donde Él va a venir a reinar. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. ¿Ok? Y esa es la esperanza que tenemos nosotros los que creemos en Él, que vamos a reinar juntamente con Él. Ahora, para que pase eso, tienen que pasar muchas otras cosas más que Dios también anunció en su palabra. Por ejemplo, partamos en Génesis, vamos a terminar en Apocalipsis. Vamos a tratar de hacerlo en este tiempo. Génesis 3, capítulo 17, dice, ¿se acuerda qué pasaba en Génesis 3 o no? Comenzaba el pecado en el mundo. ¿Sí? Satanás echaba a perder la obra perfecta de Dios y el hombre caía en ese pecado y con ese pecado distorsiona toda su vida. Por eso estamos como estamos. ¿Quieres saber por qué las cosas pasan? ¿Por qué las cosas malas pasan? ¿Por qué las cosas no me resultan? ¿Por qué quiero? ¿Por qué deseo y no logro? Bueno, ahí está, Génesis 3. Y en el versículo 17, esto es parte del juicio que Dios da por causa del pecado. Dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, y aquí viene el juicio. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Mucho calor? Debería ser tanto calor. Y podría ser más, ¿o no? Y podría haber sequía. O podría haber una tormenta. Y bueno, y hay, po. En el mundo hay. Y terremotos y de todo. Bueno, ¿de dónde viene todo eso? Del cambio climático. ¿Has escuchado eso, no? No, eso no existe. No existe el cambio climático. Hay ciclos que se ven durante la historia que corresponden a consecuencias del pecado. Suena como tan lejos, como nada que ver. Pero es eso, porque la tierra está maldita por causa del pecado. No esperemos nada bueno, básicamente lo que está diciendo. Y si tenemos algo bueno, gracias Señor por eso, por su misericordia, dentro de todo este mal. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hablando del trabajo que ahora, o sea, que antes Adán tenía un trabajo que era sencillo, simple y gratificante, y ahora el trabajo nuestro es, cada uno sabe cómo es, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste
tomado, polvo eres y el polvo volverás. Y en esa frase está diciendo, y también hay sentencia de muerte sobre ti por causa del pecado. Terrible, ¿no? Y vimos el domingo pasado en Romanos, capítulo 8, capítulo 8, versículo 20, dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, por causa de Dios. ¿Por qué? Porque metió un juicio. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y tenemos esa esperanza, no solo en nosotros, sino también en la creación. Esos 1000 años de gobierno de Cristo, una vez que venga la segunda venida, van a ser espectaculares. O sea, la naturaleza se va a comportar como nunca nadie la ha visto. Va a volver a lo que Dios hizo desde el origen. Y así eternamente. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y recordamos cuando hablamos del tema de los dolores de parto, ¿de qué estaba hablando? De un juicio que Dios ya estableció, que las cosas vienen cada vez peor hasta que ocurra el evento. Dolores de parto hasta que nazca el bebé. Entonces, hace esa similitud. ¿Cuál es el evento? La segunda venida. El hombre ha tenido que luchar con los terribles efectos del pecado. Todos nosotros hemos tenido que luchar con eso porque la gente es mala, ¿sí o no? ¿Hay maldad en este mundo? Mucha. Pero yo también soy malo. Yo soy parte de eso también. Porque todos somos pecadores. Y la maldición que acarreó ese juicio sobre el pecado fue sobre personas, sobre la sociedad misma, o si quieres, naciones que luchan contra naciones. ¿Han habido guerras o no? Todo el tiempo. O si quieres ir más cerca, en los matrimonios. Eso también tiene efecto en los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios se han destruido? Quizás más de los que se han llevado a cabo. Por causa de la distorsión que el pecado hace en las cosas que Dios hizo. Por ejemplo, el amor. Y el mundo le puede cantar al amor, pero le canta un amor egoísta, distorsionado por causa del pecado. En ese ambiente estamos viviendo hoy y también, obviamente, ese pecado causando efectos en la naturaleza o el medio ambiente, como le dicen hoy día. ¿Ya? ¿Cómo decir? El cambio climático. No. Todo eso está en control de Dios y es parte de los juicios de Dios, producto del pecado del hombre. Eso es, no es otra cosa. O dicho de otra manera, por más que las organizaciones pro ambiente climático luchen y tengan todos los recursos del universo vivo por ahí para solucionar algo, no lo van a hacer. Porque eso sigue estando en las manos de Dios. Y Dios ya determinó qué va a pasar. ¿Le suena bien o le suena como bajonea la cosa? Yo creo que si estuviera solo en manos del hombre tendríamos que estar súper asustados, porque la cosa iría de mal en peor. Pero gracias a Dios que está en las manos de Dios, y Él lo dice en la Escritura, qué es lo que va a pasar. Ahora, ¿que van a pasar cosas terribles? Sí, van a pasar, pero ¿cuál es nuestra esperanza? Un mundo restaurado por Dios para siempre. Y eso va a ocurrir. Así que no crean que el mundo se va a acabar y se va a disolver. Está en la mano de Dios, Dios tiene respuesta y está escrito. Él lo escribió mucho antes en su palabra. Dicho de alguna manera, para humanizar esto. Es como que Dios se hubiese arriesgado para decir, mira, esto es lo que va a pasar cuando todavía no ha pasado, cuando nosotros todavía no lo vemos. Pero Dios dice, no, no, sí, créeme, va a pasar. Ahora, deshumanicemos el tema. Es Dios y Él siempre dice la verdad y Él es fiel y Él siempre cumple y tiene el poder de hacerlo. O sea, va a pasar, va a mejorar. Eh, Todas esas cosas están en el texto que va a enseñar Jesús a sus discípulos. Ellos entendían estas cosas más fácilmente que
Nosotros quedamos en el versículo 19 cuando decía, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Recuerdas que iba a haber persecución? ¿Y la persecución comienza cuando? En rigor, si uno ve la escritura, comienza desde la época del cautiverio con Babilonia. Y va a haber persecución durante el tiempo de los romanos, tiempo de Jesús. Comienza la iglesia y va a haber persecución en la iglesia desde el principio. Y lo vemos desde que nace la iglesia, capítulo 2 del libro de los Hechos. Empezamos a ver cómo ya en el capítulo 4, 3 y 4 empiezan a meter en la cárcel a los discípulos, ¿o no? Inmediatamente. Y empiezan los judíos a perseguir a la iglesia y luego aparece Pablo ahí, Saulo, y luego empiezan los romanos. Y hay historias de la primera iglesia en el primer siglo, en el segundo siglo, de cómo hay una cantidad de mártires que iban a ser obligados a renunciar a su fe en Cristo y ellos, como no renunciaban, los mataban de diversas formas. Y seguimos avanzando en los siglos y quizás algo que más conocemos nosotros es la Inquisición española, que prohibía cualquier manifestación acerca de Cristo que no fuera dada por la Iglesia Católica. Y por esa causa murieron muchos. Por ejemplo, en la hoguera, John Hus, uno de los grandes mártires del tiempo de Lutero. Hay que estudiar también historia de la Iglesia para darse cuenta que el mundo no ha cambiado y se está cumpliendo todo lo que Dios dijo al pie de la letra. Pero la Iglesia, o dicho de otra manera, si tú hoy crees en Cristo y perteneces al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, vas a ser llevado juntamente con Él, como dice la primera carta a los tesalonicenses, para ser glorificado con Cristo y vivir eternamente con Él. Y eso es lo que resume el versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Versículo 20. Estamos en los últimos tiempos. Ahora dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo Jerusalén está rodeada de ejércitos? Todo el tiempo, eso no. ¿Le suena algo conocido, no? Años 70, los romanos que destruyeron el templo de Jerusalén. Todavía no ocurre. Jesús está hablando en el año 30. Esto va a ocurrir 40 años después. Entonces él está profetizando acerca de los tiempos venideros, que los tiempos venideros van a ser peores y va a comenzar a dar señales. ¿Cuál es la primera señal? Jerusalén. Eso es lo que dice entonces el versículo 20. Primera señal, Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Alguna vez más estuvo Jerusalén rodeada de ejércitos? Sí, Nabucodonosor, año 586 antes de Cristo. Y eso es lo que se le llama el tiempo de los gentiles. ¿Han leído alguna vez en la escritura algo del tiempo de los gentiles? Vamos a verlo ahora. Que si bien Jerusalén era la capital de los judíos de Israel, ahora van a venir gentiles. Y de hecho, bueno, viene Nabucodonosor, vienen estos 400 años de silencio, vuelve el remanente de Israel a Jerusalén, reconstruyen el templo. ¿Y quién termina de construir el templo o de agregarle cosas al templo? Herodes. ¿Y Herodes de qué país era? ¿Era judío? No. Pero Herodes estaba bajo un gobierno. ¿Y de qué gobierno es ese? Romano. Tiempo de los gentiles. En ese tiempo estamos y es un tiempo donde las cosas se van a poner más oscuras. Pero también sabemos, si hemos leído la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis, que en el último tiempo de la gran tribulación, todas las naciones se van a ir en contra de Israel. Primero va a haber paz con Israel, eso lo va a hacer el anticristo, y después se va a dar vuelta la chaqueta, va a romper el pacto con Israel y va a haber guerra contra Israel. Todas las naciones van a ir contra Israel y Jerusalén va a estar rodeada de ejércitos. Tenemos 3 ocasiones donde ocurre esto. ¿De cuál de todas está hablando Jesús? Y lo más probable es que esté hablando del año 70, que es como el principio del juicio evidente que viene, porque ahora viene el tiempo de la iglesia, hasta que se cumpla la batalla de Armagedón.
¿Estamos? Es un tiempo largo. Pero van a ocurrir ciertas cosas puntuales que él va a enseñar acá. Como les dije, la primera, Jerusalén va a estar rodeada y va a ser destruida en un juicio que se asemeja al anterior, al de Babilonia, y que va a continuar en la tribulación hasta que vamos a ir viendo pasajes paralelos para entender qué es lo que está pasando. En Apocalipsis 11:2 dice, pero el patio que está fuera del templo aparte, o sea, el patio de los gentiles, y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses. ¿De qué está hablando? ¿Cuántos son 42 meses? Muchos meses. 3 años y medio. La mitad de la tribulación. ¿Te das cuenta que lo está hablando también? Lo que Jesús le está diciendo aquí a los discípulos incluye eso. Y esa es una revelación que Jesús le va a dar a Juan algunos años después, que nosotros tenemos escrita. Ellos ni siquiera se les ocurrió pensar que alguna vez el templo podría ser destruido, pero no solo el templo, todo. Y eso va a ser cada vez peor. Así viene el tiempo futuro, porque el mundo está en contra de Dios. Y ese tiempo, de cuando se levante el anticristo, Dios lo va a usar para tratar con el remanente de Israel, para que Israel se convierta y se vuelva a Él. Y vemos que muchas de las profecías que hay en el Antiguo Testamento hablan de eso. Yo seré para ustedes un Dios, ustedes serán para mí un pueblo. ¿Lo han leído por ahí alguna vez, no? No se preocupen, ustedes van a estar conmigo, no los dejaré, no los desampararé. Todas esas cosas se van a cumplir en ese tiempo. Entonces, la primera señal es eh, la destrucción de Jerusalén y la segunda está en los versículos 21 al 24 que dice, entonces, los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella. Salgan de Jerusalén porque va a ser destruida. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Retribución en el sentido del pago a modo de venganza de Dios sobre un pueblo que le fue infiel. Y vemos en el Antiguo Testamento cuántas historias de eso, muchas. Más hay, y siempre que ven la palabra hay, sobre todo en profecías, está diciendo acá hay un juicio. Ese hay es un juicio. Más hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. En aquellos días, ustedes no se preocupen. No, no es ahora. Porque habrá gran calamidad de la tierra e ira sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, como el tiempo de Babilonia, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué tiempos son esos? Entonces, entendemos que el tiempo de los gentiles en Nabucodonosor termina cuando Israel vuelve a Jerusalén. Ahora viene un periodo largo de los gentiles en Jerusalén. Hoy día Jerusalén es mixta, hay cualquier cosa, no hay templo, hasta que se reconstruye el templo. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando comience la tribulación. Ese es el templo que aparece en el libro de Ezequiel. ¿Se dan cuenta que toda la Biblia está conectada? Está hablando exactamente lo mismo. Y comienza el tiempo de los gentiles. ¿La iglesia qué es lo que es? El cuerpo de Cristo formado por judíos. No, gentiles. Pero cuando dice aquí el tiempo de los gentiles, está hablando de algo muy especial, que es la instalación de la abominación desoladora. ¿Han escuchado hablar de esa expresión? La abominación desoladora. Y no se refiere a otra persona sino al anticristo. ¿Ya? El pasaje paralelo de Lucas está en Mateo 24, y el mismo Señor Jesucristo, que
en el mismo discurso vemos otros detalles allá en Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, o sea, en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, que es lo paralelo a Lucas, ¿sí? Pero aquí le agrega una información adicional. Hay otra señal. ¿Cuál es la señal? La abominación desoladora se instala en el templo. ¿Y cómo sabemos eso nosotros? Aparte de lo que dice Jesús acá, porque Jesús lo dice, pues por eso. Pero él no está diciendo algo que no haya estado escrito antes tampoco. Están ahí en Mateo, ¿no? Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. Jesús, ¿cómo le llamó a este tiempo? Gran tribulación. Y generalmente algunos estudiosos dividen la tribulación, 7 años, como la tribulación inicial o el principio de dolores, los primeros 3 años y medio, y los segundos 3 años y medio, la gran tribulación, porque es donde los juicios van a ser terribles, peores, peor que los primeros 3 y medio años, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. O sea, lo que va a pasar ahí nadie se lo imagina, nadie lo ha visto, nadie cree que puede haber alguna cosa tan terrible como esa. ¿Han visto cosas terribles? Bueno, eso es nada con lo que va a pasar, esa es la idea. Y en Daniel, vamos al libro de Daniel, donde está la profecía de las 70 semanas. Sí, 70. Dicen en Daniel 9:24, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, le está hablando Israel, Jerusalén, para terminar la predicación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, esto es lo que va a pasar después, esto es el futuro, después de las 70 semanas. El santo de los santos, les he dicho ya, es el lugar santísimo del templo. ¿Ya? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y aquí estamos en la cruz, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69, falta una para que se cumplan las 70. ¿Ok? Eh, Voy a saltarme el 26. Y después de las 62 semanas, más las 7 anteriores, eran 69, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Perdón, me salté. Se quitará la vida al Mesías. Ahí sí. O sea, está hablando de la semana de la pasión de Jesucristo, donde Él va a ir a la cruz. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, los romanos, destruirá la ciudad y el santuario, año 70. Ahora, ese año 70 está, es lo que viene justo a continuación de la semana 69. Ahí estamos parados. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Cuánto tiempo es eso? Indefinido. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y esta es la semana 70, la semana que falta. Entre las 69 y las 70 hay un tiempo que no es tiempo. Es un tiempo indefinido. Ese es el tiempo de la iglesia. Ese es el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora, que está oculto en esta profecía. ¿Sí? Está entre la semana 69, donde muere Jesús, y la semana 70, cuando llega el anticristo, para tener dos eventos grandes, ¿no? Entre medio comienza un juicio de Dios con la destrucción de Jerusalén en el año 70, y hay varios juicios que empiezan a venir ahora y cada vez van a ser peores. Hasta que llegue el anticristo y van a pasar las cosas que dicen acá. 26. Y después de las 60, perdón, 27, y por otra semana, las 70, confirmará el pacto con muchos, habrá paz con Israel, y a la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Sí? Se acabó, esto
se da vuelta a la espalda, se va en contra de Israel. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Y ahí está la abominación desoladora, descrito por Daniel. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Sí? Final del libro de Apocalipsis. ¿Se entiende el panorama bíblico? ¿Dudas, preguntas ahí? ¿Todos claros? Ya, teniendo esta idea, vamos a ver entonces qué es lo que está pasando en Daniel, capítulo 11. Vamos a avanzar un par de capítulos, versículo 31. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿Se acuerda que Israel iba a estar rodeada de ejército? Ya. Pero esto es la gran tribulación. No, perdón, perdón. Esto no es la gran tribulación. Me confundí, me confundí. Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿De qué está hablando acá? Por el contexto del pasaje está hablando Daniel, una profecía que va a ocurrir 200 años después de él, de Daniel, que es cuando vengan los griegos con Alejandro Magno. ¿Sí? Muere Alejandro Magno y deja a cargo de lo que él conquistó a 4 generales y uno de ellos, de los Seleucidas, de ahí proviene Antíoco Epífanes IV, que es este, que se va a entrar al templo y va a poner algunos dicen que puso un chancho, pero lo que puso es una figura del dios Zeus romano, profanando el templo, la abominación desoladora. Ahora, eso es una figura de lo que va a pasar en el anticristo. Y en el capítulo 12 de Daniel, para seguir ahí en Daniel, versículo 11, dice, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, 3 años y medio, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, 3 años y medio. Entonces enlaza este hecho que va a suceder con Antíoco Epífanes con el anticristo. Entonces los judíos ya sabían de qué se trataba la figura. Entonces cuando le hablaban de lo que iba a venir ya entendían porque lo habían visto. ¿Ok? Eh, Se instala entonces 2 señales. Se rodea Jerusalén de ejércitos y se instala la abominación desoladora. Y esta figura del anticristo, que va a ser exactamente lo mismo, se ve en la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a ir rápidamente para allá. Que dice en el capítulo 2, versículo 4. Voy a partir del 3. Dice, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, en que muchos renieguen de la fe. Eso va a pasar en la tribulación. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La abominación desoladora. Y ahí está hablando del anticristo. ¿Y qué es lo que va a poner él? Lo más probable es que él ponga una figura de sí mismo, una figura idolátrica, que Dios va a permitir que tenga poderes. Eso es increíble. Y eso uno lo lee en Apocalipsis, yo se los leo, 13:15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia que estaba ahí, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta es la imagen que está en el centro del templo y que los que no adoraban, o sea, los que adoraban tenían que tener un número grabado, ¿se recuerdan eso, no? Que aparece en Apocalipsis. Bueno, de eso está hablando. Todo esto está unido en las profecías del Señor y todos nos preocupamos cómo va a ser el 666, ¿sí o no? ¿Cómo va a ser? ¿Tenemos idea? Po? No, no sabemos. ¿Y qué significa 666? Tampoco sabemos, pero lo que dice la Escritura es número de hombre.
¿Por qué? Esta es mi apreciación. Porque el número 7, normalmente, no siempre, pero normalmente las escrituras Dios las usa para hablar de que está completo, ¿sí? De que está en plenitud. Pero aquí no es 7. Algo le falta al hombre. ¿Qué le falta? La salvación. Por lo tanto, está condenado. Así yo veo ese número, el famoso 666, porque dice, es número de hombre, no es del Señor. Entonces, estamos con Jesús hablando en el capítulo 21 de Lucas cuando dice, hay de las que están encintas, recuerda, caerán a filo de espada de esta gran tribulación. Y en el versículo 25 va a decir, entonces, ¿sí? Esta es la sucesión de hechos. Entonces, habrá señales en el sol. Y aquí tenemos otras señales, aparte de las dos primeras que dio, que era, ¿se acuerdan cuál era, no? Jerusalén rodeada de ejércitos y el anticristo. Aparte de esas dos, ahora van a ver un escenario universal visto por todos. Las estrellas, la luna, el sol. Todos van a ver lo que va a pasar aquí. Y con esto Jesús está respondiendo el versículo 7. ¿Se acuerdan lo que preguntaron los discípulos, no? En el versículo 7, en Lucas 21. Dice, llegó el día de los panes sin levadura. No, este es el 22. Ahora sí, 7. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? Que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y uno se pregunta, ¿y cómo fue que a los discípulos se les ocurrió decir eso? Porque conocían lo que yo les he mostrado, las profecías. Para ellos no era extraño. Ahora, ellos pensaban que podía ser ahora ya, porque estaba el Mesías. ¿Y cómo va a ser si tú ya estás acá? Podríamos traducir la pregunta así, ¿no? ¿Cuáles son las señales? Y Jesús le dice, no, porque ellos no habían entendido todavía esto de que él tenía que morir en una cruz y resucitar. Todavía no han entendido esa verdad. Por lo tanto, les va a repetir lo que va a pasar en adelante, de acuerdo con lo que ellos conocían de las Escrituras. Y a nosotros nos cuesta un poco más porque no relacionamos generalmente los profetas con Apocalipsis y con este discurso que hizo el Señor. Y lo que vamos a tratar de hacer es de alguna forma entenderlo o darnos cuenta de que sí está todo enlazado. Las señales de la venida, versículos 21 al 28. El Señor viene. Eso es lo que dicen los versículos 21 al 28 de Lucas, perdón, 20 al 21 al 28, perdón, del Lucas 21. Eh, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Nadie va a entender qué está pasando, pero el desastre va a ser mayúsculo. ¿Sí? Nunca nadie se imaginó que algo podía pasar así, ni siquiera las películas más... ¿Han visto películas de acabo de mundo, no? Así, groseras. Ni siquiera eso alcanza. Es un poco la idea. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, algo viene. Pero el anuncio de que algo viene es espantoso. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y tienes esas dos señales. La primera es un escenario mundial o universal, si quieres, con una serie de manifestaciones terribles y jamás vistas. Que el cielo se ponga color rojo, no sé. Bueno, nosotros vemos un atardecer. No, acá es todo. Eh, y la segunda señal es que Él es el mismo. Él viene. Y uno ve, por ejemplo, en Hechos, ¿se acuerda cuando el Señor
va al cielo, en Hechos capítulo 1. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Eso fue lo que pasó. ¿Y ahora cómo viene? En una nube. Tal como se fue, él va a volver. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Está escrito. No es una anécdota. Está escrito todo lo que Dios va a hacer, cómo Dios lo va a hacer en detalle. Y Jesús lo está profetizando antes, días antes de su resurrección e ida al cielo. Apocalipsis, al principio, cuando uno, no vaya allá, cuando uno empieza a leer el libro de Apocalipsis, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo de los últimos tiempos, va a decir en el capítulo 1, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Has escuchado ese versículo, no? Todo el mundo lo va a ver al mismo tiempo. ¿Cómo va a hacer eso? No tengo idea. Pero si ha cumplido todo lo que ha cumplido con lujo de detalles, eso lo va a cumplir igual. Va a venir de las nubes y todo ojo le verá. El problema es que cuando sea eso, ya no puedes arrepentirte, porque viene con juicio. Tienes que arrepentirte ahora, antes. Ese es el drama. Suena bonito, ¿no? Todo ojo le verá y viene de las nubes. Sí, pero viene no como vino la primera vez, que ya estamos por celebrar Navidad, a tomar un cuerpo humano, naciendo como un niño, vivir entre nosotros cumpliendo perfectamente la ley de Dios para morir en una cruz y darnos salvación. Ya no va a venir eso. El tiempo de la salvación, que hoy día está vigente, se va a acabar cuando Él venga de nuevo. Ahí vendrá el juicio. Ahí se cierra todo, espiritualmente hablando, con respecto a nuestras vidas. La cena, entonces, que va a pasar ahí es tremenda. Y está narrada también en muchos textos. Dice Lucas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O, dicho de otra manera, busca a Dios y sálvate antes de esto, porque la fecha está cerca. Mateo, capítulo 24, se explaya un poco más en el versículo 29 y dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿sí? El sol se oscurecerá y empieza a dar detalles cosmológicos. Y su luna, perdón, y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, todo el universo. A veces pensamos que en la Tierra solamente van a haber cosas espantosas. No, todo el universo, todo, que depende de Dios, que está sustentado por Dios. Dios va a mover cosas ahí para mostrar lo que viene. O sea, si quieren una iniciación de una película de acción donde tú digas, esta película va a ser buena por todo lo que te muestran al principio, bueno, Dios va a hacer en ese tiempo algo mucho peor para decirte, mira lo que viene ahora, que es Cristo a reinar. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, para prepararlos para entrar al milenio. Pero viene el juicio y va a ser apoteósico. Y está profetizado. Si quieren anotar ahí, Isaías 16, del 6 al 13, habla exactamente esto mismo. Y, y Dios les muestra cómo Él profetiza acerca de estos últimos tiempos 760 años antes de Cristo. En Ezequiel 38 está narrado casi lo mismo que Lucas. Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 18, está lo mismo.
Dice que los hombres van a sufrir lo indecible y que la señal que viene es el mismo Mesías, Él en persona. Entonces verán al Hijo del Hombre, dice Lucas 21:27, que vendrá del cielo en una nube con poder y gran gloria. ¿Se lo imaginan o no? ¿Cómo puede ser? ¿Tienen alguna imagen? ¿Se las doy? Está en Apocalipsis 19, en un caballo blanco. ¿Y en su muslo qué dice? En el muslo del Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Viene con corona, viene con su iglesia a reinar. Apocalipsis capítulo 19. Ahí está detallada la forma en que lo vamos a ver. Toda la Biblia lo está diciendo. Y a veces nosotros decimos, no sé cómo. No, está en la Biblia. Lee la Biblia y empieza a juntar los textos y tiene la historia completa. Y eso es lo maravilloso de la Biblia, que Dios, habiendo dicho con detalle desde el principio todo lo que va a pasar, hace que pase exactamente eso. Dios, para llevarlo a términos de hoy día, que dijo que iba a enviar a su Hijo a salvar el mundo, lo envió. Y que ese Hijo iba a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados, murió. Y que iba a resucitar en victoria para darnos vida eterna juntamente con Él, resucitó. ¿Qué es lo que falta en la historia? Saber si yo pedí esa salvación, si yo me arrepentí de mis pecados para que Él sea mi Salvador. Eso es lo que falta hoy día en esta historia, mi parte, porque la de Dios ya la cumplió. Y el llamado al Señor es urgente. Busca al Señor de todo corazón. En 2 Corintios, capítulo 6, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Está en Isaías 49. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí la hora de salvación. Porque viene el día grande y terrible. El tiempo es hoy y es urgente. Amén. Y con esto hemos terminado el discurso, o bueno, parte del discurso donde el Señor va a señalar las cosas que van a pasar durante la tribulación. Lo que viene enseguida, va a hablar de la higuera, va a hablar de parábolas acerca de esto, pero ya no los detalles proféticos, por decirlo de alguna manera, pero sí va a hablar de profecía, pero de otra forma. Y eso lo vamos a ver el próximo año, porque vamos a llegar hasta aquí con nuestra escuela dominical. ¿Cómo le fue a los niños? ¿Y a los jóvenes? Ok. Vamos a tener un tiempo de oración también para dar gracias por la escuela dominical durante este año. Inclinemos nuestros rostros. Señor, gracias por este espacio de tiempo que has permitido que nosotros podamos apartar cada domingo para ir a tus escrituras en forma de estudio, de ver detalles y cosas que nos ayudan a entender, para que cuando hagamos devocionales, para que cuando tú hables a nuestro corazón, sepamos exactamente cómo, por qué y para qué estás diciendo las cosas y realmente nuestro corazón se estremezca al oír tu palabra. Gracias por los maestros que has dispuesto para enseñar durante este año. Bendícelos, Señor, y fortalécelos en todo para que también, si está en su corazón el seguir haciendo clases, lo puedan seguir haciendo de corazón. Gracias por todos quienes aprendemos. Es un privilegio enorme poder escuchar tu voz siempre, saber de ti y tener esa tranquilidad de que no hay nada mejor que estar en tu mano. Ruego por los más chiquititos para que puedan ir aprendiendo mucho mejor de lo que nosotros cuando éramos chicos aprendimos. Porque es tu obra, Señor, confiamos en ella. En el nombre de Jesús. Amén.